estar una vez más acá. Amén. Pido perdón Amén. por ausentarme la semana pasada. Le doy gracias también a Dios por estar acá hoy y por cada uno de ustedes. No es porque sea yo quien la dé. La dé quien la dé. Este lugar debería estar abarrotado. Este lugar debería estar todo aquel que se llame cristiano o creyente de Jesús. ¿Por qué? Que sencillamente lo que nosotros hacemos es compartir. Buenas noches. Compartir la palabra de Dios. Y lo que estamos tratando y buscando desde el momento inicial que se empezó esto es predicar la sana doctrina, tal cual como nos las dejó el Señor, y que derribemos todo tipo de doctrinas falsas que se han metido en las iglesias hoy día, porque no podemos hacernos de la vista gorda. Hay muchas doctrinas que son extrabíblicas, otras son antibíblicas, y crecemos en medio de esa doctrina. Crecemos en medio de eso y nosotros como papagayos la repetimos una y otra vez, y de tal modo que creemos que es verdad, cuando realmente eso es extra bíblico y muchos son antibíblicos. Entonces, de esto se trata este tipo de compartimiento. Todo aquel que quiere crecer en la verdad, pues. Y usted conoce a alguien que de repente quiere crecer en la verdad y no encuentra un lugar, porque es difícil encontrar un lugar donde se dé la palabra sana como está escrita. Invítelo acá, invítelo todas las semanas se están haciendo esto. Y así podamos crecer todos juntos, porque aun el que da la clase también se edifica. Bueno, no recuerdo exactamente cuál fue la última clase que dimos. Con referencia a qué fue lo que hablamos. ¿Alguien se acuerda de eso? Perdonen por la mala memoria. ¿Ah? La última vez que hablamos, creo, si no me equivoco, fue acerca de los decretos, de los decretos y las declaraciones que hay en medio de hoy de la iglesia, y pudimos entender o pudimos aprender bíblicamente qué pasa o qué hay detrás de toda esta decreto, yo declaro, yo decreto. Bueno, en la clase pasada aprendimos que estas son prácticas extra bíblicas que no aparecen en la Biblia. Hoy, si esa clase les pareció, como dijo alguien, leche gruesa, la de hoy yo creo que le va a parecer entonces una tajada, un plato de Dulce, leche caliente, de patacones. ¿Por qué? Porque vamos a buscar la forma de ser lo más explícito y lo más sencillo para que me puedan entender, porque hoy vamos a derribar una nueva doctrina de las que hay en la iglesia que son extrabíblicas. ¿Y cuál es esa? Usted la ha escuchado, usted todos la han escuchado, porque todos hemos estado dentro de una iglesia donde dicen apto o hecho fuera la fortaleza del diablo. ¿Ustedes han escuchado algo como eso? Apto el demonio de homosexualismo, apto la drogadicción, y todos los domingos atan el demonio del homicidio, pero cada día hay más homicidio. Atan el demonio de la homosexualidad, pero cada día hay más homosexuales. Entonces, ¿qué pasa con esa atadura? ¿Qué fue lo que pasó entonces? La ataron en ese momento y se desató 10 minutos después. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver qué dice la Biblia. Ustedes están todos quizás pensando, ¿qué se trae esto? No me va a decir que yo no puedo atar un demonio, que yo no puedo atar el demonio de la pobreza, porque yo toda la vida he creído eso. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Si ustedes quieren quedar con lo que dicen los predicadores de hoy, yo les respeto su decisión.
Pero yo, en lo personal, me quedo con lo que dice la Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 10. Te doy esta Biblia más que ustedes no van a ver. Segunda de Corintios, capítulo 10. Voy a tratar de que cada semana derribemos una falsa o doctrina extra bíblica para que así podamos crecer en el evangelio sano. En el evangelio sano. Ya basta, estamos hartos de estar escuchando doctrinas que realmente no son bíblicas. Si no son bíblicas, ¿de qué son? El diablo. Son doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no las creemos porque usan un texto bíblico, lo sacan de contexto, o forzan un texto a decir algo que el texto no dice. Y reclaman a Dios, otros muchos reclaman a Dios diciendo, tú dijiste en tu palabra, están reclamándole. Dios no está obligado a cumplir algo que Él no dijo. Ya tenemos Segunda de Corintios capítulo 10. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1 porque quiero que estudiemos desde el contexto. Van a haber textos explícitos en lo que me quiero enfocar, que son desde el versículo 4 en adelante, pero vamos a leer desde el 1, desde el versículo 1. Si usted quiere ponerle un título a esta clase, es la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual. Es decir, la guerra espiritual bíblica, no la que hacen hoy día en diferentes cultos, diferentes iglesias y echando fuera. Ya están afuera y no funcionan. Los bichos ahí. Vamos a ver qué dice la Biblia. Pero necesito que presten atención. ¿Por qué? Porque si no prestan atención, o la debida atención, se van a perder de algo y no van a entender el resto. Entonces, vamos a leer desde el verso 1, capítulo 10 de Segunda de Corintios. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Voy a hacer un paréntesis aquí, en la última parte del texto, verso 2, donde Pablo dice, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Aquí van a encontrar un juego de palabras en los próximos versículos que vamos a estar leyendo. Con la carne, la van a mencionar varias veces en un mismo verso, pero tienen que entender que dentro de la hermenéutica, que es el arte de interpretar la Biblia, hay palabras que tienen diferentes significados. Hay una misma palabra que tiene un diferente significado, y en este caso la palabra carne, en la que está utilizando Pablo en la parte última del segundo versículo, que como si anduviésemos según la carne, él está hablando o se refiere a que su forma de vida es bajo la inspiración de sus propios deseos, o bajo la inspiración o bajo la inspiración de lo que él considera. Ok, seguimos leyendo el verso 3, dice, pues aunque andamos en la carne, aquí viene el juego de palabras, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir eso? Pablo dice, aunque vivimos en este cuerpo,
no nos dejamos dominar por este cuerpo. Seguimos más. Pues, porque estos son los textos donde vamos a empezar, estos son los versículos que vamos a desglosar de una manera que es como las carnes desmechadas, que vamos a sacarlas en pedacitos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, para la destrucción de fortalezas. Escuchen esto: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, conocimiento, pensamiento. Vamos a ir relacionando estas palabras en las que yo levanto un poco la voz. Llevando cautivo contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a darle ahí. Vamos a desglosar esto. Vamos a prestar atención. Vamos a ver qué fue lo que quiso decir el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, con referencia a este tema. Como cuando empecé le dije, normalmente estamos acostumbrados a que cuando dicen, bueno, este domingo va a haber culto de guerra espiritual, o este domingo hay culto de liberación. Hay que entender algo. No es lo mismo, conforme a la Biblia, y eso lo vamos a estudiar, una guerra espiritual que una liberación demoníaca. Son dos cosas diferentes. Vamos a estudiar esto bien. Pablo está diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. Ya empezamos y vamos viendo que Pablo está usando figuras que en ese momento, en el contexto que él estaba viviendo, ellos estaban acostumbrados a ver. Milicia es una palabra de militarismo. Él está relacionando una guerra física, una guerra secular, con una guerra espiritual. Está relacionándola. ¿Por qué? Porque está haciendo énfasis en cómo nosotros como cristianos espiritualmente debemos hacer, con ejemplificaciones de lo que era un soldado romano o una guerra en ese entonces, o una batalla en ese entonces. Entonces, voy a utilizar muchas palabras que están con las que se escribió el original idioma estos textos. ¿Por qué lo voy a hacer? Quizá usted dice, pero me va a volver loco con esto, pero es que es necesario para que me pueda entender, o para que podamos entender el texto a cabalidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir eso y por qué? Hay que poner atención. Entonces, por ejemplo, ahí en el versículo 4 dice las armas de nuestra milicia, las armas. ¿Qué significa arma? Esa palabra armas en el idioma original, que fue el griego, que fue escrito el Nuevo Testamento, esa palabra significa oplón. ¿Qué significa eso? Herramientas, utensilios, implementos. Vamos a ir dándole secuencia a cada palabra que le voy a dar del original griego. Las armas, las herramientas, los utensilios. Después dice Pablo, da otra palabrita más, milicia, las armas de nuestra milicia, las herramientas, los utensilios de nuestra milicia. Esa milicia es necesario que sepamos qué quiere decir el original. ¿Por qué? Porque vamos a ir entendiendo más bien
qué quiere decir el texto. Entonces, la palabra milicia se deriva de la palabra griega estrategia. Estrategia es de donde se deriva nuestra palabra latina o español que nosotros conocemos como estrategia. ¿Vamos bien? Estrategia, de donde se deriva la palabra estrategia. ¿Y cuál es el significado de la palabra estrategia? Es estrategia, precisamente. Estrategias. Ya vamos, las armas, los utensilios, las herramientas de nuestra milicia o de nuestra estrategia. Vamos a decir qué más dice el texto. No son carnales. Carnales. Esto quizás va a sonar un poquito pesado al principio, pero es que es necesario, porque para que entendamos realmente qué quiere decir el texto, qué quiere decir la Biblia y qué es una Biblia, qué es una guerra espiritual, hay que entender esto. Entonces, la palabra carnales en griego significa sarquicos. ¿Qué significa sarquicos? ¿Qué quiere decir esa palabra sarquicos? Ideas de Satanás o ideas satánicas. Ideas de sabiduría humana. Ideas de sabiduría humana. O sea, es decir, las armas de nuestras milicias no son de ideas, ok. Las armas, los implementos de nuestra milicia no son de sabiduría humanas. Ahí vamos. Entonces, utiliza más adelante el mismo texto después de donde dice las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa frasecita, armas poderosas, en el griego, es de donde usted ha escuchado esta palabra. Estas palabras las han escuchado muchísimo, en este tiempo se menciona mucho. Viene del griego dunamis. Dunamis. ¿Qué significa? Dinamita. Significa dinamita. Voy a ir dándole todas las palabras y todo para que vayamos entendiendo. Después le voy a leer el texto tal como lo hemos desglosado corrido. Y así lo van a entender. Luego, después del texto dice las armas de nuestras milicias que son poderosas en Dios. ¿Pero para qué son poderosas en Dios? Para la destrucción De la vamos a leer primero, vamos a ver qué significa la palabra destrucción aquí. Viene bueno, esa palabrita no la voy a decir porque me cuesta mencionarla y es un enredo del griego, la palabra destrucción, pero significa arrojar por tierra. ¿Qué más significa? Echar abajo o derribar con fuerza. Voy a ir más, voy a ir metiéndole el acelerador. Para la destrucción, derribar por tierra, echar por tierra, de fortaleza. Quiero ahora hacer una pausa en la palabra fortaleza, que es la palabra griega okuroma. Okuroma. ¿Qué significa okuroma? Fortificaciones. Y se usa en el griego con referencia a pensamientos o ideas. Se usa okuromas o fortificaciones. En el original griego en el que fue escrito se utiliza más para ideas o pensamientos. Voy a estar tratando de hacer más explícito o que hacerme entender lo mayor posible porque entiendo que este es un tema bastante pesado. ¿Okay? La destrucción entonces de las fortalezas. Más adelante nos vamos a encontrar con la palabra fortaleza, ya okuroma, significa, bueno, ya saben el significado, pero dice derribando más adelante el verso 4. 5. El verso 5, perdón. ¿Qué dice? Léalo ahí. Derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí aguántale. Derribando. Vamos a desglosar dos palabritas más porque yo no lo voy a agobiar con eso. Vamos a desglosar la palabra derribando, que es catástrofe, de donde se deriva la palabra catástrofe. Significa, tiene el significado en nuestro idioma, es cavar hasta el fondo. Cavar hasta el fondo de la raíz, hasta el cimiento. Y la palabra argumento es logismos. Esta es la última que quiero explicar. Logismos, que significa razonamiento contrarios a Dios. Voy a darlo ahí. Le voy a leer ahora el texto como se escribe desde el griego para que podamos entender. Miren lo que dice ese texto en conclusión. Las armas, utensilios, implementos no son de ideas, sabiduría humana, no son de sabiduría humana. Son ideas poderosas porque son de las ideas o argumentos de Dios para arrojar por tierra fortalezas o fortificaciones, cavando alrededor para que se caigan los logismos, es decir, los razonamientos contrarios a Dios. Voy a explicar ahora qué significa esto y qué tiene que ver esto con la guerra. Vamos a poner, le voy a mencionar un ejemplo de guerra bíblica, guerra espiritual bíblica. Cuando Jesús salió de ayunar 40 días en el desierto, 40 días y 40 noches, ¿con quién se encontró? Con Satanás. Fue tentado por Satanás. ¿Qué le dijo Satanás? Lo primero que le dijo, lo atacó por dónde? Como sabe que él venía 40 días sin comer, le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que estas rocas, piedras, Se convierten en pan. se conviertan en pan. Jesús le respondió. ¿Con qué le respondió Jesús? Con palabra. Con palabra. No solo de pan. Espera un momento. Espera un momento. ¿Qué estaba tratando de hacer Satanás? Venderle su idea a Jesús, diciéndole a Jesús, mi idea es mejor que la idea de Dios, o que tu idea, o que la idea que está plasmada en la palabra. Vamos un poquito más atrás. ¿Cómo se llama el libro que usted tiene en la mano? La Santa Biblia. La Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra de La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Son las ideas de Dios, los argumentos, los razonamientos de Dios impresos en ese libro. ¿Verdad? ¿Me están entendiendo, no? Entonces, si la Biblia son las ideas de Dios, son los argumentos, los razonamientos de Dios, vamos entendiendo entonces que nuestra lucha es con la palabra de Dios. La palabra de Dios contra las ideas de quién. Me están llevando, ¿no? La idea de Dios en el desierto se presentó una lucha. La idea de Satanás contra la idea de Dios. La idea de Satanás era que Jesús le obedeciera. Pero Satanás utilizó también, mal utilizó textos bíblicos de Salmo. Es decir, podemos utilizar, o la humanidad puede utilizar Biblia para hacer lo malo. Si no, pregúntele a los santeros. Todos los santeros, cuando van a empezar su ritual, se leen un salmo y leen una oración a San Miguel Arcángel. Todos. Pero yo les pregunto, ¿bajo qué concepto utilizan esa Biblia? ¿Para lo bueno
o lo malo? Lo malo. Entonces, vamos dando cuenta ya, vamos entrando en cuenta de cuál es la verdadera guerra espiritual de la que habla la Biblia. Son guerras de ideas, son guerras de razonamientos. La idea de Dios contra la idea de Satanás. En el huerto del Edén, cuando Satanás se le presentó en forma de serpiente a Eva, como hubo una guerra ahí. Ya Dios le había dado su palabra, su idea, su razonamiento, su lógica a Adán, y le había dicho, ¿sabe qué? De todo, de árbol del huerto va a poder comer, pero de este no. ¿Y qué fue a hacer Satanás? Venderle una nueva idea. Espérese. Nueva idea hoy no existe. Si es fuera de la que está en la Biblia, huye. Ya está escrito. Todo lo que Dios quería hacernos saber ya está escrito. Tengo una nueva revelación. Si es diferente a lo que dice la Biblia, lo siento. Hay más. Entonces Satanás le estaba tratando de vender a Eva una nueva idea. No, sino es que Dios sabe que si tú comes de ese, serás como Él. Era guerra de qué? De palabras. De ideas. Satanás tratando de venderle su idea a Eva y que Eva abandonara la idea de Dios. Y hoy día usted va a ver este mismo tipo de guerra espiritual en la iglesia. ¿Cómo? Utilizando texto como utilizó. ¿Qué utilizó Satanás para contra Eva? La misma palabra de Dios. ¿Y qué utilizó Satanás para contra Jesús? La misma palabra de Dios. ¿Y qué utilizan hoy día para despelucarle los bolsillos a la gente? La misma palabra de Dios. ¿Qué utilizan hoy día para engañar a la gente? La misma palabra de Dios, pero mal utilizada. O sea que no han cambiado, el sistema operativo de Satanás no ha cambiado. Es el mismo desde el día 1 hasta hoy. Entonces, ¿dónde no caemos en cuenta nosotros? Es que la guerra espiritual no se trata de que yo ato el demonio de la pobreza. ¿Usted cuántas veces no han escuchado a un pastor diciendo ato el demonio de la pobreza y se acabó la pobreza? No se acaba. ¿Qué pasó entonces ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Usted cuántas veces ato el demonio de la drogadicción, la fortaleza de la drogadicción? Cada vez hay más drogadictos. Entonces, ¿qué pasó ahí con esa guerra? ¿Con qué fue que lo amarraron? ¿Con hilo de coser? ¿Cómo se soltaron? Pero yo desato bendición. Espera. Tú desatas bendición. Tú desatas bendición. Uno puede desatar. Bueno, ya nosotros estudiamos ese tema la clase pasada. Solo Dios desata la bendición. Yo creo que hay algo que nosotros podemos hacer para desatar la bendición. ¿Y sabe cuál es ese algo? Obedecer a Dios. Pero vamos a seguir en este tema. ¿De qué se trata entonces la guerra espiritual? ¿De dónde usted cree que sale esa idea? Mátate, suicídate. Del corazón y la mente. Suicídate. Esas son ideas satánicas. Porque la Biblia dice, vestido de toda armadura de Dios para que podáis resistir los dardos del enemigo. ¿Qué es un dardo? No estamos haciendo la idea de hay un círculo en la pared y yo tengo que tirar el dardo que acerte, ¿no? Acierte. Bueno, un dardo es satánico, el dardo del enemigo es eso. Un dardo te lo tira a la mente, porque tienen que entender algo. Satanás no puede tocarte ni obligarte a hacer nada. Él te presenta la tentación, él te presenta lo que él quiere que tú hagas y es usted el que decide. Que toma la decisión. Escucha esto, Max. Entonces,
nosotros tenemos que vestirnos, ese puede ser otro tema después, vestirnos con toda armadura de Dios para que resistamos o podemos apagar los dardos del enemigo. Eso que usted está orando, de repente se acuerda de una pelea que tuvo con el marido hace 60 años atrás. O que usted está orando y se acordó y que ayer sí me cambió el arroz. Pero, ¿por qué usted cree que pasa eso? En la mañana. O Ya, como se le mete una cosa, ¿verdad? Cuando uno está cuando orando. usted está orando, se le meten todos los pensamientos que si usted estuviera Yo no sentado me viendo debo, televisión, yo no me debo. no se acuerda. Ajá. Usted está orando y le llegan todos los pensamientos habidos y por haber. Pero si usted estuviera viendo televisión, de eso no se acuerda nunca. No. Porque esos son datos. Esa es la guerra espiritual de la que habla la Biblia. La Biblia no habla de una guerra. Escuchen, usted ve a Pedro diciendo alguna vez, o a Pablo, o al mismo Jesús, diciendo, ¿sabe qué? Ato a la pobreza. Usted no encuentra en la Biblia. Entonces, si eso es bíblico, entonces, ¿por qué ellos no lo hicieron? ¿Por qué nosotros queremos hacerlo? ¿De dónde lo sacaron? ¿Sabe por qué? Porque hoy día se vive un cristianismo, un evangelio muy sensacionalista y emocionalista. Le predican, Dios te va a bendecir, Dios te ama, Dios te va a resolver tus problemas. Y te dice, busca a Dios y Dios te va a resolver todo, te va a restaurar tu matrimonio. Y cuando buscas a Dios lo que hace es que se le destruye más la vida. ¿Por qué? Porque es que la Biblia no enseña eso de que tú vengas al evangelio para que Dios te resuelva los problemas. Uno viene al evangelio es porque ya Dios resolvió el problema principal del hombre, que era el pecado. Entonces, alguien que te diga, ven a Dios para que Él te resuelva tus problemas, es una persona muy ignorante que toca la Biblia desde lejos, o una persona que quiere manipularte para lo que ya sabemos. Yo le dije que esto iba a ser pesado. Nosotros estamos atando acá, están tirando dardos. Entonces, fíjense en esto. ¿De dónde usted cree que sale eso? ¿Usted no ha escuchado, por ejemplo, hace un par de años atrás, en medio de la pandemia, una hija que mató a la mamá? Cuando la pusieron a declarar, ¿qué dijo? ¿Qué escuchaba alguien algo que le decía, mátala? ¿Quién usted cree que le dice mátala? Esa es la guerra espiritual. Dardos en la mente. Dardos en la mente. Escuchas voces. O muchas veces no necesariamente tienes que escuchar voces. Te vienen ideas de pronto que tú no las planeaste, pero te llegan. Porque es la idea de Satanás contra la idea de Dios. Ahora, para combatir esa idea que te pueda venir de Satanás, tienes que ir de frente, pero con la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas a derribar el argumento o el razonamiento, la idea de Satanás, si no tocas la Biblia? Si no conozco la palabra, no tengo con qué defender. ¿Cómo vas a derribar esos argumentos, esa idea de Dios, si no tocas la Biblia? Satanás, vamos a ser títeres de Satanás. Hay un texto que dice en 1 de Juan, que dice, porque el príncipe de este mundo cegó el entendimiento. Pero usted no se ha dado cuenta que todos los textos tienen que ver con entendimiento, con conocimiento, con ideas. ¿Por qué? La guerra está aquí. Porque la guerra está aquí. El campo de batalla del cristiano es aquí. En la mente. La idea de Satanás te la manda es a la mente. No es que yo me voy a agarrar trompada con un demonio. Eso usted no lo ha visto nunca en la vida. No es eso que, mira que yo ato la miseria. ¿Y cuántas veces no han atado todo eso y no ha pasado nada? La pobreza, ¿y cuánto? Hay más homosexuales que nunca. Ahora hasta van haciendo leyes a favor. ¿Y qué ha pasado entonces con la atadera y la cuestión que hacen en la iglesia? ¿Qué me van a perdonar? Y esto va a sonar duro, va a sonar un poco difícil. Si usted está en una iglesia donde les dicen que usted tiene que atar al demonio de la pobreza y al demonio de la mentira, que la mentira no es un demonio, la mentira es un fruto de la carne,
y está en Gálatas capítulo 5, porque también es otra cosa que por ignorancia queremos demonizar todo. Todo, ¡ay, fue el diablo! Ya el diablo debe decir, pero esta gente ya me tiene cansado. No soy yo. Todo soy yo no he hecho nada. Si para tocar a Job tuvo que ir donde Dios a decirle, déjame tocarlo. Ahora imagina, él no me Entonces, puede tocar. Imagínate. Reprende. Ay. Cuando usted está durmiendo y de pronto le vienen sueños o pensamientos impropios o diferentes a las cosas de Dios, ¿de dónde viene? De Bendición. Satanás. De él ¿De mismo. dónde El arroz viene? con poroto que te comí. Pero cosas malas, cosas malas. Lo malo, ¿verdad? Guerra espiritual, la guerra espiritual Es tu mente, es el campo. La idea de Satanás contra la idea de Dios. El ejemplo, ¿usted cree? Se lo va a poner, vamos a terminar con el ejemplo de Jesús en el desierto. ¿Usted cree que fue literal que el diablo agarró de la mano a Jesús y que vamos para acá y vamos para allá y vamos, o sea, lo llevó para donde él quiso, literalmente? Y nunca lo tocó. Él movió los ambientes. Ahora, primero que nada, cuando dice la Biblia que lo llevó al pináculo del templo, es cierto, del pináculo del templo, ¿y qué vio desde el pináculo del templo? Sí. Una ciudad Ajá, bonita. pero lo llevó a un monte alto, después dice, un monte alto, escuche, en Jerusalén no hay un monte alto, no existe un monte alto. Y si usted se pone a leer, eso fue en un mismo escenario, lo llevó a todos los diferentes lugares. Vamos a hacer un ejercicio. Por 30 segundos trate de recordar todos los lugares del mundo en los que usted ha estado. En su mente, usted se va a acordar en 30 segundos que ha estado en diferentes lugares, ¿verdad? O aquí en Panamá, ¿recuerda qué hizo usted el último mes? Estuve en Multiplaza, estuve en Metromall, estuve en el mall, estuve en la carnicería, estuve en el chino. En tan solo 30 segundos usted se acuerda de todo. ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde se les venden las ideas, tanto de Dios como las de Satanás. Eso hizo Satanás con Jesús en el desierto. Le vendió ideas, le presentó cosas. Pero Jesús la combatió con la idea de Dios. Escrito está. Con la idea de Dios. Escrito está. En todas las veces que le contestó le dijo, escrito está. ¿Qué significa escrito está? El argumento de Dios. La palabra. Ahora, hay un texto que bien dice ahí. El mismo el capítulo 10, versículo 4 dice, porque voy a leer. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, no son, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro propio argumento, nuestra propia forma de pensar jamás va a derribar el argumento o la idea de Satanás. Jamás. Usted ha escuchado mucho esto. Yo creo, yo pienso, pero es que no se trata de lo que usted cree. Esa es su idea. ¿Usted cree que la idea suya es más poderosa que la de Satanás? Jesús no dijo, mira Satanás, yo creo, o yo pienso. Jesús dijo, porque no se trata de mi idea, se trata de la idea de Dios, de los logismos de Dios. ¿Para o qué? Porque estoy viendo como que están, yo quisiera tomar una foto para que vean las caras que tienen. Lo más seguro es que ustedes dicen, toda la vida estuve engañado, atando y desatando como si fueran zapatos, cordones. Y él minando la mente. ¿Ah? El diablo minando la ¿Y mente. de dónde entonces sale esa? Es que es raro, ¿no? Que usted agarra la Biblia o se pone a orar y le da sueño. Oye, una bulla Ah, afuera y ¿qué ya pasa, por pues? la ventana de que qué raro. Cuando usted agarra la Biblia
o se pone a orar es cuando más se le agudiza el oído y escucha un ruidito de la cocina abierta. 10 horas y TikTok, 5 Pero minutos. Pero Llama. cuando está en las redes sociales o viendo una novela son Nadie me 2 horas, llama. 2 horas que nadie la para. Que nadie me pongo Y yo. si llega el hijo, la hija, el nieto, el que sea, a interrumpir, deja que estoy viendo la novela. ¿Ah? Te llamo ahora. Qué raro, ¿no? Entonces, es idea de quién contra la idea de quién. La idea de Satanás. Entonces la guerra espiritual, ¿cómo es? Atando y desatando o echando fuera al demonio de la idolatría o a la brujería de la santería de la cuestión. Es así es la guerra. Obedeciendo la palabra. La guerra espiritual es. Ahora, voy a poner un ejemplo más y voy a terminar. Mira, hay personas que usted le trata de hablar la palabra de Dios. No, yo soy católico. No, a mí no me va a cambiar de religión. Yo soy católico, ahí me quedo. Y usted le pregunta a esa misma persona, espérate, esa es su idea. La idea de esa persona es que él es católico, con el respeto a los católicos, ¿verdad? Pero si usted le pregunta cuándo fue la última vez que fue a la iglesia católica, No hay. lo más probable es que no se acuerde, o sea, cuando la última vez que fue un entierro. Para mí se gallo. Y si usted le pregunta, ¿usted tiene una Biblia católica? Le está hablando en japonés. ¿Usted lee la Biblia católica? ¿Cuándo fue la última vez? Ah, pero es católico, espera. Entonces, esa es su idea. Pero espérate, la idea de Dios es otra. Esa es su idea. Hay gente también que usted la ve, usted le habla, de Dios le habla, y usted dice, pero es que yo no lo voy a hablar más porque le entra por aquí y le sale por acá. No. El príncipe de este mundo cegó el entendimiento, dice la Biblia, para que la luz del Evangelio no le resplandezca. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una idea aquí. Ahora, voy a ir más, de que me salí del guión que traía anotado. Miren esto. Yo necesito que alguien me busque el libro de Judas, es el libro que está antes de Apocalipsis. Y otra persona me va a buscar en Hebreos, la persona que es más rápida buscando Biblia, Hebreos, busque Hebreos esa persona, Judas capítulo qué. 2. Judas qué. Judas 9. Judas 9. Verso 9, porque es que Judas es un solo capítulo. 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputándose El cuerpo de Moisés. el cuerpo de Moisés. ¿Qué le digo al arcángel Miguel? No profirió palabra de maldición. ¿Qué malo lee? Es que no puedo Pero cuando el leer. arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Ay, mira esto. Escuche eso. El arcángel Miguel, escuche. El arcángel Miguel es de los ángeles con mayor rango dentro del esquema del ejército de Dios. Y contendía contra otro ángel caído. Peleándose Peleaban el cuerpo de Moisés. Pero el arcángel Miguel no le dijo, fuera Satanás. No puede decir que písale la cola al diablo. Espera. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan que uno como cristiano puede echar fuera a Satanás? ¿De dónde lo sacan? Si el arcángel, Hebreo 2, ningún cristiano tiene la potestad. Satanás es muchísimo más poderoso que cualquier cristiano. Satanás
o si Dios le permite, agarra a cualquier ser humano y lo vuelve un 8. Si no, pregúntenle a Job. Y también pregúntenle a Pedro. Cuando Jesús le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Y lo zarandeó o no lo zarandeó? Que Pedro no se pudo ver. Estamos hablando de Pedro. Ahora imagínense uno de nosotros. Hebreo 12, Capítulo 2 de Hebreo. 12. 2, versículos 5 al 7. Que porque no sujetó a los ángeles, Ya cuenta terminando. porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Hasta el 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Aguanta. Ahí. ¿A quién hizo un poco menor que a los ángeles? Al hombre. Y que si el mismo arcángel Miguel no se atrevió ¿Quiénes somos nosotros para proferir a proferir palabras de maldición contra Satanás? Golpéalo y dale palo a ¿Quiénes Satanás. somos nosotros Ay, Dios para mío. decirle a Satanás? Hey, yo he visto iglesias donde agarra. Si yo fuera Satanás, yo no le asomo la nariz por él. Dándole palo, tal, písale la cola. Yo no asomo, si yo fuera Satanás, yo no asomo la nariz por él. Porque me van a agarrar palo. Entonces, vamos a terminar aquí. La próxima clase seguimos con esto y vamos a ver cómo entonces podemos contrarrestar los cristianos en la próxima clase.